La Facultad Libre de Derecho de Guanajuato se congratula por tener esta tarde al maestro Jorge Arturo Porras Gutiérrez con el tema La Constitución y el Orden Jurídico Internacional. Voy a dar una breve síntesis curricular del maestro. Laboró por 20 años en el Poder Judicial de la Federación, fue juez de distrito, magistrado de circuito, actualmente formador de jueces en el Poder Judicial del Estado de Guanajuato, maestro en la Escuela Judicial del Estado. Muchas gracias, maestro, por estar esta tarde con nosotros. Como siempre es un gusto. Se quedan con el maestro. Adelante. Gracias, directora y maestra. Muy buena tarde para todos y todas. Les agradezco mucho el tiempo que nos han brindado y la oportunidad de poder platicar de este tema. Como comentaba la directora de la Facultad Libre de Derecho, pues tengo algunos años de experiencia en el Poder Judicial de la Federación y pues más que nada una gran pasión por el derecho constitucional. Trabajaremos en esta hora y media que tenemos prevista en relación con la reforma constitucional de 2011. Ya sé que nos la han dado cada que hay oportunidad de hablar de esta reforma, lo hacemos. Si me habilitan, por favor, para presentar pantalla, por favor, maestra Abisaí o maestra Gaby, porque no puedo compartir pantalla. Adelante, maestro. Gracias. Bueno, entonces vamos a hablar de la Constitución y el orden jurídico internacional. Nuestra Constitución tuvo una importante reforma en junio de 2011. Esta reforma de junio de 2011, desde luego, tiene impacto con los derechos humanos. Es una reforma hecha para materializar derechos humanos, para cambiar el modelo de protección que teníamos antes. ¿Por qué? Porque antes hablábamos de intereses individuales y ya, no teníamos defensa de derechos colectivos, ni siquiera pensábamos en un interés legítimo, solo teníamos un interés jurídico. Se reforma la Constitución junio de 2011 y cambian estas perspectivas. Ya se puede defender derechos de carácter colectivo y tenemos el reconocimiento de un derecho legítimo, individual o colectivo. Esta es una de las aristas o de las consecuencias de la reforma constitucional de junio de 2011. Pero también hay otra consecuencia que tiene esta reforma, que como lo vimos será el motivo de nuestra charla de esta tarde, el orden jurídico internacional. ¿Qué pasa para México en junio de 2011 después de esa reforma? Después de esa reforma, México reconoce por fin que hay dos fuentes para regular los derechos humanos, una fuente nacional y una fuente internacional. Ahora, ¿cómo van a interactuar la Constitución y los tratados internacionales reconociéndose en el artículo 1 de la Constitución, que digamos es una fuente de derechos humanos, los tratados? Antes de la reforma de junio de 2011, los tratados internacionales pasaron por varias etapas de reconocimiento y de obligatoriedad. Me imagino que todos estamos familiarizados con la exposición del maestro Hans Kelsen de la pirámide kelseniana, esta pirámide donde teníamos hasta arriba la Constitución y de ahí bajamos a las leyes, los reglamentos y los actos administrativos. Era muy bonito y así lo he trabajado mucho tiempo con esta pirámide. Seguramente la mayoría de quienes asisten hoy tomamos teoría del derecho, teoría del Estado con la pirámide kelseniana y pues la respuesta la tenemos a las normas supremas de la Constitución. Sin embargo, a partir de la Segunda Guerra Mundial, el derecho internacional comienza a crecer. Comienza a crecer en primer término por el afán y por la necesidad
de restablecer la paz, de restablecer el orden en el mundo después de la catastrófica Segunda Guerra Mundial. Y después también por la internacionalización se da por la globalización, es decir, por el comercio que se ejercen entre diferentes estados, entre diferentes países. Y esto llevó a que se llevaran a cabo acuerdos, tratados y costumbres internacionales. De hecho, el derecho humanitario, que es el que debemos analizar hoy que tenemos el problema de la guerra de Ucrania contra Rusia, las reglas que imperan son las del derecho humanitario. El derecho humanitario es un derecho de carácter consuetudinario, de costumbres. Y con base en esas costumbres es que se reprueban ciertas prácticas, ciertas artes de guerra, por llamarles así, como aventar misiles sabiendo la posibilidad o existiendo el riesgo de que población civil resulte violada. Bueno, pues México va entrando en este juego en la década de los 80, un juego bastante positivo, pero México no tenía un reconocimiento de los derechos provenientes de las fuentes internacionales. La Constitución, en el artículo 133 también, nos establece esta obligatoriedad de los tratados internacionales para México. Y dijimos, ok, perfecto, ¿y dónde están los tratados internacionales? ¿A qué nivel? Conforme a la pirámide kelseniana que comentaba hace unos minutos. Digamos, en un principio se dijo, de nuevo la Constitución hasta arriba. Y después dijeron las leyes generales. La Corte, digamos, si lo interpreta. ¿Qué entendemos por leyes generales? Son las leyes que no están supeditadas a la voluntad del legislador. El legislador sí o sí tiene que emitirlas. Es una obligación. ¿Y de dónde deriva la obligación para el legislador de pronunciarse, de emitir estas leyes? De un mandato constitucional. Por ejemplo, tenemos una Ley General de Educación. ¿De dónde deriva la Ley General de Educación? Del artículo 3º transitorio. Tenemos una Ley General de Salud. ¿De dónde deriva? Del artículo 4º transitorio. Tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales y ahí nos están tardando, pero en breve tendremos un Código Federal de Procedimientos Civiles y Familiares. Entonces, estas normas, el constituyente o el poder reformador de la Constitución le ordenó al legislador ordinario emítelas. Y entonces, digámoslo así, son como normas o leyes reglamentarias de la Constitución. Como por ejemplo lo es la Ley de Amparo, que recordemos que la Ley de Amparo es una ley reglamentaria de los artículos 103 y 107. Dice la Corte entonces, después de la Constitución, abajo van las leyes generales. Y se pregunta, ¿y qué hacemos con los tratados? Porque como les comento, desde las décadas de los 80, México ya había ingresado incluso al sistema de justicia interamericano. Concretamente el 24 de marzo. ¿Por qué me acuerdo muy bien del 24 de marzo? Porque es el día del cumpleaños de mi madre, entonces me es fácil ese juego de memoria y recordar que es el 24 de marzo. En la década de los 80, entonces México sí entró a la Convención Americana y reconozco la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero nuestra Constitución no tenía ningún dato expreso de la obligatoriedad y del lugar que ocupan los tratados respecto de la Constitución. Antes de 2011, la Corte fue evolucionando, dijo primero Constitución, leyes generales, tratados internacionales y luego ya todas las leyes ordinarias, reglamento y actos administrativos de carácter general. Se dio cuenta la Corte que poner a los tratados por debajo de las leyes generales era incorrecto. Y en el segundo paso, y la sube, dice Constitución, leyes generales y tratados internacionales, leyes ordinarias, reglamentos y actos administrativos generales. Y de nuevo la Corte, en el transitar de esta interpretación, dice, seguimos quedándonos un poco cortos y suben a los tratados después arribita de las leyes generales. De suerte que quedó
Constitución, tratados internacionales, leyes generales, leyes federales, leyes estatales, reglamentos y actos administrativos generales. Y así estuvimos trabajando durante un ratito. Llega la reforma y decimos, ok, ¿y dónde quedan los tratados? En la reforma se nos dice en el artículo 1, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. ¿Qué nos dice el 133? El 133, aquí está. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella, las leyes generales que comentamos, y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de la Unión. Y entonces dijimos, bueno, ya la Constitución nos cambia la perspectiva. Ya no podemos decir que los tratados internacionales están debajo de la Constitución, porque como vimos, se ocupa la palabra y. ¿Dónde ponemos los tratados internacionales? Que fue la pregunta que nos surgió. Para resolver este problema, felizmente coincide con otro momento histórico del derecho judicial y de los derechos humanos, la sentencia del caso Rosendo Radilla. México es condenado, casi al mismo tiempo que empieza la reforma, México es condenado en el caso Rosendo Radilla. Caso Rosendo Radilla, sabemos, tiene como principal reproche el tema de la desaparición forzada de personas y otros tantos problemas de tortura, de fuero militar, etcétera, etcétera. Llega la sentencia a México. Cuando llega la sentencia para el Poder Ejecutivo sabía qué tenía que hacer. Tenía que empezar con el registro de personas desaparecidas. El Poder Legislativo sabía lo que tenía que hacer, establecer una figura delictiva que sancionara la desaparición y asimismo establecer toda una legislación tendiente a salvaguardar, prevenir y en su caso sancionar por el tema de desaparición. Cuando la sentencia llega al Poder Judicial, dice el ministro Ortiz Mayagoitia, que era quien presidía la corte en aquella época. ¿Y qué hacemos con esto? Como jueces ordinarios de decir, agréguese para que surtan los efectos legales, ¿o qué hacemos? Digamos, fue una duda que le surgió al ministro. Este tema que les platico como imaginándome al ministro no es tan imaginación, porque tuve la fortuna de acudir a un desayuno, digamos, como uno más de la bola, pero de escuchar las anécdotas del ministro, y él platicaba este tema y decía, ¿y ahora qué hago? Y él dice que en un desayuno con otros compañeros magistrados del Tribunal de Justicia que le dijeron, ¿y qué vas a hacer con la sentencia? Él dijo, bueno, pues como yo no puedo decidir como presidente, voy a hacer una consulta a trámite. La consulta a trámite es una institución que tiene la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación para los órganos colegiados. Que en órganos colegiados tenemos los tribunales colegiados de circuito, hoy los tribunales colegiados de apelación, ahora tribunales unitarios y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cuándo se presenta esta institución? Cuando el presidente tiene dudas sobre el trámite que debe dar a determinada promoción, a X recurso. Y entonces el ministro presidente le pregunta al pleno de la Corte, ¿qué hacemos con la sentencia del caso Rosendo Radilla? Y les hace otra serie de preguntas como el tema de los tratados, como la ubicación de las sentencias de la Corte Interamericana, la obligatoriedad de la sentencia de la Corte Interamericana, y de aquí deriva el famosísimo caso 162/2011. Digamos, este es un asunto que es obligatorio en nuestro derecho constitucional contemporáneo. La expresión tratado internacional comprende los acuerdos, los convenios, los tratados, no siempre traen el nombre tratado, y para ello nos basamos en la Convención de Viena, que es la que ubicamos como el Tratado de Tratados.
Y aquí tenemos que por tratados vamos a entender acuerdos internacionales celebrados por escrito entre estados, regido por el derecho internacional, con independencia de la denominación que se le ponga. Esto es lo que le obliga a México. ¿Por qué hacemos la distinción? Porque también tenemos principios consuetudinarios. Y en los principios consuetudinarios tenemos algunos de ellos, como por ejemplo bueno, ahorita vamos a ver a continuación. Permítanme, avanzamos. En la Conferencia Internacional Americana de mayo de 1948 se emitió y se reconoció la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Y posteriormente a esta convención, la Organización de los Estados Americanos en 1967 le da el rango de derecho convencional a la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el nombre correcto que le debemos dar, ¿por qué hago énfasis en esto? Tenemos una Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Sí, previa a esta sí. ¿Cuál? La que se emitió en Francia al inicio de como culminación en la cúspide de su revolución. El gran problema que tenía esta Declaración Universal de Francia es que no puede considerarse universal. ¿Por qué? Porque las mujeres en Francia no tenían la calidad de ciudadanas. Por eso la Declaración Universal del Hombre y del Ciudadano francesa es excluyente. ¿Excluyente de quién? De las mujeres. Hubo un par de luchadoras, bueno, de hecho es un hombre y una mujer, que pugnaron porque se cambiara y se dijera de los hombres y de las mujeres. ¿Para qué? Para que se les dieran derechos. Nunca llegó ese momento en Francia. Pero sí llega en 1948 gracias a una mujer. ¿A qué mujer nos referimos? A Eleanor Roosevelt, esposa del presidente norteamericano Theodore Roosevelt. Eleanor Roosevelt lucha porque se le llame Declaración Universal de los Derechos Humanos como un aspecto de inclusión a las mujeres. Entonces, me parece que en estos homenajes sentidos y merecidos que damos a las mujeres que han pugnado por la defensa de los derechos, Eleanor Roosevelt debe tener una mención especial, y cada que tengo la oportunidad de invocar su aporte a la ciencia jurídica y a los derechos humanos, lo seguiré haciendo. Entonces tenemos esta declaración. Esta Declaración Universal se adopta por la Asamblea General de la ONU. México participa en esta asamblea y se le reconoce, pese a ser de carácter consuetudinario, como derecho convencional. Este, digamos, es nuestro primer antecedente histórico de derechos humanos, esta Declaración Universal. ¿Por qué no me refiero a la francesa? Porque la francesa no comprendía a las mujeres. La Declaración Universal de 1948 ya las comprende. Después tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este es de carácter internacional. México lo ratificó en marzo de 1981. Como ven, 30 años antes, a la reforma que estamos comentando. El Pacto de los DESCA, o de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales, que también lo adopta las Naciones Unidas el 23 de marzo de 1981, lo ratifica México. Para México empieza su vigor a partir del 24. Estos dos primeros son de carácter internacional. Y luego ya tenemos nuestro primer instrumento interamericano, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta se adopta en Costa Rica
y también por eso se le conoce como el Pacto de San José a la Convención Americana. Esta la ratifica México en marzo, 24 de marzo de 1981. Hace poquitos días, un mes más o menos, pues fue el 30 aniversario de la ratificación de México de la convención. El gran problema que tenía México es que México no tenía los tratados internacionales, tenía menciones y no les daba la fortaleza necesaria. Y esto es importante porque desde 1981 se había sumado a la convención. De esta suerte, los derechos humanos tienen una doble fuente, una fuente internacional y una fuente nacional. Los dos antecedentes que debemos tomar en cuenta internacionales es esta francesa, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que, insisto, tiene el gran problema de no comprender a las mujeres. Y tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que esta sí ya es incluyente. Incluyente binariamente. Sé que en la actualidad hablar de binario es un poquito complicado. A la fecha aún no comprendo muy bien estas personas que se asumen como no binarias, no sé, pero digamos, hablando en términos de personas con limitado conocimiento en esto, yo me refiero binariamente, pues se reconocen hombres y mujeres. Entiendo yo que también para las personas no binarias no habría razón o justificación alguna para excluirlos o excluirles para por primera vez ocupar la E bien puesta para excluirles. Y tenemos también, estas digamos son fuentes internacionales. Y como fuente internacional se suma la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial de 1975 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1981. ¿Qué pasa para México? En México tenemos esta reforma que platicamos, la de junio de 2011, y decimos cómo se protege ahora los derechos humanos. Si recuerdan, probablemente hay algunas personas que les tocó estudiar con el nuevo sistema, pero vemos muchos que nos tocó el anterior sistema, que el primer capítulo de nuestra Constitución que conocemos como el capítulo de las garantías individuales. Y así lo estudiábamos y lo teníamos. Se modifica la Constitución en 2011 y decimos derechos humanos y viene todo un cambio de paradigma. Dice, bueno, ya no se llaman garantías individuales, son derechos humanos. Ok, ¿fue cambio de denominación o es un cambio radical? Concluimos, es un cambio radical. Las garantías individuales son instrumentales y los derechos humanos son derechos fundamentales, y con base en esos derechos fundamentales podemos incluir también aquellos de carácter colectivo. Entonces dijimos, claro que cambió. Y luego nos preguntamos, ¿y cómo se protegen estos derechos? Pues se van a proteger a través de nuestra fuente constitucional. Pero la fuente constitucional también está alimentada por la fuente internacional. De esta suerte, dijimos, la reforma de 2011, de acuerdo al artículo 133, vamos a tener que los tratados internacionales en materia de derechos humanos que haya ratificado México, más las sentencias de la Corte Interamericana, le dan cuerpo al sistema de protección de derechos humanos. Ya, ahora sí ya entendimos. Claro que los tenemos que aplicar. Y después dijimos, ¿y dónde van los tratados? Y la Corte, en este famoso asunto 162, nos dice, hay que diseñar un parámetro de control de regularidad. Inicialmente la Corte le llamó el bloque de constitucionalidad. Este primer circulito que está aquí arriba, la Corte en un principio le llamó bloque de constitucionalidad. Después fue corrigiendo la nomenclatura y hoy la encontramos como el parámetro de control de regularidad. ¿De qué se integra
este bloque o parámetro. Se integra con la Constitución, con los tratados internacionales en materia de derechos humanos y con las sentencias de la Corte Interamericana. Estos tres se aglutinan y nos dan la fuente de protección de derechos humanos. En el entendido que estas tres fuentes se mezclan sin relación de jerarquía. Yo lo explico como si fuéramos a hacer un jugo de naranja y nos dan 3 naranjotas y lo que tengo que hacer es un jugo de naranja. Entonces pensamos que una naranja es la Constitución, otra naranja es el tratado y otra naranja es la sentencia. ¿Qué tan jugosa pueda estar una naranja o las tres estar igual? Pues ya dependerá del fruto y como le echamos ganas de apretarla. Pero finalmente al exprimir esas 3 naranjas tenemos un jugo. El parámetro de regularidad es más o menos lo mismo. Tomamos nuestra Constitución, tomamos el Tratado Internacional y tomamos las sentencias de la Corte Interamericana y las exprimimos. Hay que saber exprimir estos instrumentos para que nos den las fuentes de regularidad. Siempre nos lo platican así, pero a la hora de los trancazos decimos sí, pero ¿qué le exprimo a la Constitución? ¿O qué artículos voy a tomar de la Constitución? ¿Y qué artículos voy a tomar del Tratado Internacional? Es más, ni siquiera sé qué Tratado Internacional es el que rige para este asunto. Y pues menos aún, si a veces nos cuesta trabajo ubicar las sentencias, los precedentes, las jurisprudencias de la Suprema Corte, pues al inicio de este sistema, pues era muchísimo más complicado encontrar los tratados internacionales y obviamente las sentencias. Esto nos llevó a diseñar, digamos, es un esquema con el que su servidor empezó a operar, justo en esta época que inició este nuevo paradigma constitucional. De hecho, me tocó rendir protesta el día que inició la 10ª época del semanario y me tocó entrar en funciones de juzgador al inicio de la 10ª época. Y en el momento, como lo vamos a ver más adelante, en el que dijeron ser juez nacional ahora, también significa ser juez interamericano. Pues nos aventaron de bombazo todo, digamos, y ahora ¿cómo le hacemos? De Homero Simpson, ¿y yo qué hago? Sí estábamos preocupados, o al menos varios compañeras sí teníamos la angustia, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hicimos? Dijimos, ¿cuál es el paso 1 para integrar nuestro parámetro? Tenemos que detectar el derecho humano involucrado, que está en juego, que se dice lastimado, que se dice violentado, que tenemos que proteger. Ubiquemos el derecho humano. Ubicando el derecho humano, nuestro siguiente paso fue, ahora en la Constitución, localiza qué preceptos son los que tutelan el derecho humano que está en juego por un acto de autoridad. ¿Cuáles son los artículos? Para efecto de hacer un pequeño ejercicio, ¿qué les parece si ponemos un derecho? Ustedes ponen el derecho que se les ocurra y vamos a hacer este ejercicio haciéndolo incluso a nivel de encontrar sentencias de la Corte Interamericana. ¿Qué derecho humano piensan ustedes que se les antoja para que trabajemos? No sé si están deshabilitados del micrófono, sino por el chat. O estoy hablando con la pantalla yo solito, lo cual también es preocupante. Me parece que sí. Nada más alguien que me confirme si estoy en línea, porque ya me preocupé. Sí, ¿qué Está tal, en maestro? línea, maestro. Se escucha. Ok, gracias. Sí, entonces, les decía, vamos a pensar en un derecho humano. Ustedes denme un ejemplo y vamos a desarrollar, si les parece bien para hacer el ejercicio. O lo dejamos como una plática teórica, que tampoco hay problema, pero a mí me gustaría trabajar algo práctico.
y que ustedes me den el derecho humano que consideren sea interesante estudiar. El de la libertad sería una buena opción, ¿no? El derecho humano a la libertad, ve que hay varias variantes. Libertad sexual, personal, de expresión, de imprenta. Ok, libertad me parece muy bien. Libertad, lo podemos tomar como libertad de la autodeterminación, el derecho a la autodeterminación. Libertad, como bien lo mencionó nuestro compañero, pues puede ser libertad de tránsito, libertad de trabajo, libertad sexual también, libertad de asociación, para irle aterrizando, porque me dicen, sí, libertad, ok. Digamos, libertad es un derecho que nos trae un abanico de otras problemáticas, de otros derechos que hay que ir apuntando. Libertad. ¿Qué tipo de libertad estamos hablando? Porque sí, obviamente también hablamos de libertad derivada de un proceso penal en el que una persona puede ser sujeta a una medida de prisión preventiva. También esa es otra libertad. Estamos de acuerdo que sobre la libertad prácticamente se construyen sobre dignidad y libertad todos los derechos humanos. Entonces, ¿qué tipo de libertad? Pues yo sugiero la libertad de expresión y sus alcances, porque actualmente todo lo que uno dice se malinterpreta, ofende o incomoda. Y tenemos esa libertad de expresión. De acuerdo, perfecto. Un tema muy bueno y que sí nos va a llevar a un debate interesante, eso espero yo. Libertad de expresión. Libertad de expresión, ¿en qué artículo de la Constitución está regulado? Voy a poner una lamparita aquí. ¿En qué artículo de la Constitución está regulado la libertad de expresión? Vamos a poner este tema, libertad de expresión, y vamos a manejar un ejemplo que podrá gustarnos, no gustarnos, compartir a quien lo dice, el pensamiento de quien lo dice o reprochar. Vamos a pensar la libertad de expresión que están ejerciendo los legisladores para descalificarse entre sí a virtud de la votación que no pasó recientemente. Fue el domingo antepasado, si no me falla la memoria, ¿no? Cierto, el artículo es el sexto, maestro. El sexto. Ok, vamos a pensar entonces en estos legisladores que entre ellos se están aventando la pelotita de traición a la patria. Y decirle a alguien, a un ciudadano normal y honrado, eres un traidor a la patria, pues es una afrenta grave a la dignidad de la persona. Porque ya ven que hicieron hasta algunas, como cárteles del viejo esto, donde ponen la cara del legislador, de la legisladora, y dicen traidor a la patria. ¿Cierto? Y ahorita están peleando con ese tema. Vamos a analizar este derecho ejercido, porque tanto los de Morena han atacado a los priistas, panistas y perredistas, como este otro bloque ha atacado a estos. No hay necesidad de ubicarnos ideológica y políticamente a favor de un sector, pero vamos a pensar. Entre los legisladores, los dos se han descalificado entre sí. Por ejemplo, hubo una diputada del Verde que al votar en contra de la reforma, de la propuesta de reforma, la sacaron de la bancada del Verde. Los datos curiosos, ¿no? Y sí, la guerra que tienen los partidos por este tema de la reforma energética, que no pasó, y atacarse entre ellos, pues dicen ellos, es en ejercicio de mi libertad de expresión. Ok. Ya nos comentaba aquí uno de sus compañeros, artículo 6. ¿Qué nos dice la Constitución respecto de la libertad de expresión? En el artículo 6. Entonces, voy a parar por un libro. ¿Qué nos ¿Lo dice? leo, maestro? Por favor. Gracias. Indica, la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso que ataque a la moral,
la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. Ese es el párrafo primero. ¿Sí? Ok, creo que ahí lo tenemos. Entonces, ya encontramos, por ejemplo, que llega X diputado o diputada a plantearnos este asunto y nos dice, pues las cosas están mal. De inmediato detectamos el derecho humano que está en juego, que es el derecho a la libertad de expresión. Y el derecho a la libertad de expresión nos damos cuenta que tiene ciertas restricciones. Y la restricción la tenemos de acuerdo al artículo 6. Siempre y cuando no se ataque la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. Tenemos ese límite, esa restricción para la libertad de expresión. No puedes alterar la vida privada. No puedes provocar este tipo de desorden, de crímenes, perturbar el orden público. No lo puedes hacer. Ahora, en relación con este tema, ¿recuerdan alguna de ustedes, hace algunos años fue una sentencia muy, muy criticada de la primera sala de la Corte, debió ser de principios de novena época, de un señor que se asumía como poeta, pero pues la verdad sus poemas eran bastante extraños? Él planteaba un poema que se llamaba La patria entre la mierda. Y por culpa de ese problema, a este señor se le inició un proceso penal porque le dijeron, esto que estás haciendo es una afrenta a la bandera. Porque en este ejercicio lingüístico, literario, de poesía, la bandera era que precisamente estaba pues en el excremento, ¿no? Y se hizo este procedimiento penal y él decía, es que es mi libertad de expresión. Yo tengo derecho a decirlo. Y él decía, y en la patria sí está así, o sea, estamos mal. E hizo este ejercicio. Ahorita tenemos este otro, donde diputados de un grupo contra diputados de otro grupo, uno a otro, se están atacando de la traición a la patria. Sí, escucho quien está hablando. Maestro, ¿me permite participar? Por favor, gracias. Buenas tardes a todos. Soy Rocío Gatell desde Jalapa, Veracruz. En relación a lo que acaba usted de leer de las limitantes de la libertad de expresión, los diputados, hay, dentro del reglamento dice que ningún diputado, ningún senador puede ser sancionado por la forma como se pronuncie dentro de sus funciones legislativas, por un lado. Por otro, esa noche de la reforma, de la votación hacia la reforma eléctrica que no pasó, hubo una participación de la diputada veracruzana María José Gamboa Torales y sus comentarios fueron muy certeros, muy directos, con señalamientos muy precisos. Y después ella es de las legisladoras que ha sido atacada en su persona y en su moral. Ella en 2013, 2014, salió de su trabajo como periodista y iba conduciendo, se le atraviesa un carro y de repente le aparece una persona que cuando se dio cuenta es que ella se lo había llevado, le explotaron las bolsas de aire, le lastimó las cervicales. Resulta que esta persona iba alcoholizada, iba drogada, era un tatuador. Ella era contraria al régimen de Javier Duarte, lo atacaba mucho. Entonces, ese accidente lo ocupó Javier Duarte para agredirla, atacarla
la tuvieron detenida sin atención médica, se la llevaron en la batea de una camioneta al penal de Tuxpan, llega y la instalan con las esposas de los Zetas y de las mujeres de los cárteles de la droga. Después ella se hace amiga de todas ellas, sale a los 2 años, se le quitó la patria potestad de su niña, tuvo un sufrimiento tremendo esta señora, y está como legisladora, está repitiendo, es una legisladora que regresa a su lugar de origen, hace mucho por sus representados, y en este caso la agreden y le ponen que es una asesina, que la cárcel espera, le hacen una serie de señalamientos que yo creo que ofenden su moral, su persona, y que la forma en que le están agrediendo en aras de la libertad de expresión raya en la inmoralidad, porque una cosa es tu labor legislativa y otra cosa es meterse con tu vida personal y decir las cosas de la manera como ellos quieren, con fundamento en todo el poder del Estado, en contra de, aparte de ser legisladora, es una mujer que queda en estado de vulnerabilidad y de indefensión, puesto que todo esto es obvio que le causa, le afecta en su parte psicoemocional. Y yo eso es lo que critico, con base en que se extralimitan, escudándose en mi derecho de libertad de expresión. Gracias por el comentario, abogada. Sí, en efecto, los legisladores, entre comillas, están blindados de lo que digan en tribuna, no puede reprochárseles, pero también estamos hablando de un parámetro de racionalidad. Si la señora diputada tuvo un problema doloso, culposo, y finalmente ella se ha podido reincorporar, y estarla molestando por algo que ya está juzgado Pagado. y pagado, o sea, digamos, si ella tenía que compurgar una pena por ese delito, ya lo compurgó, ya pagó. Estas descalificaciones que son de políticos, que no te descalifico tu argumento, ataco a la persona, es lo más común del mundo. Razonar argumento contra argumento, casi ningún político lo hace. La tradición mexicana, creo, es, te voy a atacar a ti en lugar de tu argumento, lo cual conocemos en la argumentación jurídica como la falacia ad hominem o la falacia del hombre de paja, que es ataca a la persona, no ataques el argumento. Los políticos mexicanos son así, atacan a la persona y no atacan al argumento. Y cuando la persona ya no pueden refutarla, argumentativamente hablando, lo más fácil es descalificarla, denostarla, decir esta persona no merece credibilidad por X o Y razón. Entonces, coincido con lo que nos comenta la abogada Rocío, debemos tener este primer filtro. O sea, sí tienes derecho, pero tampoco puedes abusar de este derecho. He visto en noticias que se han atacado las casas que tienen de campaña algunas legisladoras del PAN, que las han atacado, y a una diputada que resulta muy antipática para el presidente, a la senadora Lili Telles. Ha habido hasta cadenas de tweets donde la amenazan que le van a matar a su hijo, cosas de este tipo, ¿no? Que se está promoviendo la agresión en contra de quienes han expresado una voluntad distinta a la del señor presidente o del partido, digamos, entre comillas, oficial de Morena. ¿Qué nos dice la convención? La Convención Americana, en su artículo 13, digamos que este es nuestro siguiente paso. Bueno, ya vi que dice nacionalmente, vamos a ver qué nos dice interamericanamente. Nos dice el artículo 13. Artículo 13, libertad de pensamiento y de expresión. Epígrafe 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. Epígrafe 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente
no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar, inciso A, el respeto a los derechos o a la reputación de los demás. O, inciso B, la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral pública. Como vemos en el artículo 16 de la Convención, nos da una nota adicional. O sea, sí te puedes expresar, pero no te puedes expresar para denostar, para poner en tela de juicio la reputación de otra persona. Entonces, aquí ya empezamos a determinar un sesgo donde decir, como diputado, como senador, como diputada, como senadora, puedo decirte esto y aquello y no pasa nada. Me parece que ya no es tan claro. A continuación nos dice el artículo 16. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualquier otro medio encaminados a impedir la comunicación y la circulación de las ideas. México, no sé si ustedes sepan, pero en la década de los 60 había un papel específico para los periódicos y el único que producía ese papel era el Estado. Y el Estado era el que les entregaba los rollotes de papel o poquito papel a los periódicos. Y era una manera de restringirlos. No te doy papel, no tienes con qué imprimir. No es como en la época actual que podemos, gracias a los accesos a y beneficios de las tecnologías de la información, pues hacer nuestra expresión vía Twitter, vía Facebook, vía Instagram y pues cuántas redes sociales tenemos hoy. En la década de los 60, el Estado controlaba el papel. Había un papel oficial que de hecho tenía la industria tenía un nombre del Estado y pues era la manera de controlar. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por ley a censura previa con el exclusivo objetivo de regular el acceso a ellos para la protección de la infancia y la adolescencia sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2. Espectáculos públicos sí, pero el Estado puede ejercer controles para cuidar el desarrollo psíquico-emocional del grupo etario de niñez y de los adolescentes. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra, toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional. Ahora que acudimos al artículo 16 y que le he dado lectura a esta porción normativa, ¿qué idea tienen respecto de las expresiones de diputadas, diputados? Así que entre todos han atacado, nadie puede decir yo voy, hago mi voto y me salgo tranquilamente. Ha habido una guerra sucia de todos los partidos y todas son muy ofensivas. Hay quien denigra a quienes votaron dentro de estos 15 millones para pedir que el señor presidente acabe su mandato y los han insultado. Hay quien ha insultado a los que no fuimos a votar, a quien fueron a votar para que terminara revocar, perdón, se me queda la palabra por las bromas, revocar el mandato del señor presidente y nos estamos atacando entre sí por estas situaciones. Ya definimos cómo vamos a estudiar este problema. Decimos artículo 6 y artículo 13. ¿Qué nos traen el artículo 6 y el artículo 13? Ahora tendríamos que revisar algún asunto de la Corte Interamericana donde veamos vulnerada la libertad de expresión a virtud de actos de particulares o de actos oficiales. Porque si de repente les dijeran a los diputados, senadores, diputadas, senadoras de Morena, ya no puedes decir, es más, al propio presidente de la República,
señor presidente, usted ya no puede acusar de traidor a la patria al cuerpo legislativo del PRI, PAN, PRD, ya no puede. ¿Por qué? Porque los está atacando. ¿Por qué? Porque los está ocupando una estrategia de amedrentamiento. Tiene el problema esta conducta que está desarrollando y si tuviera una propaganda para incitar a la violencia en contra del cuerpo legislativo del PRI, PAN, que me manda los videos, usted no deja de escuchar nada de eso. Entonces, esto es lo que tendríamos como... Parece que hay un problema de audio, no sé, ¿alguien lo dijo? ¿O fue plática privada? Perdón, porque escuché. Creo que no. Ya lo tenemos. Ahora tenemos que buscar las sentencias. Hay un libro que les recomiendo mucho, que es un libro para aprender y después les va a ayudar a hacer trampa. Es este libro. El libro se llama Jurisprudencia Interamericana sobre Derechos Humanos. El autor es el magistrado Fernando Silva García y lo publica Editorial Tirán lo Blanche. Este libro es la Convención Americana comentada, pero comentada de una manera sintáctica y brillante. ¿Por qué? Porque el magistrado Fernando, después de cada artículo, nos pone las sentencias que ha emitido en relación con ese artículo y con esos derechos la Corte Interamericana, pero no nos pone la sentencia completa. Luego somos medios flojitos. Nos pone los párrafos que interesan de la sentencia y nos dice cuál es la sentencia y cuál es el párrafo que tiene la respuesta. Y de esta suerte, digamos, es como una especie de recetario para buscar jurisprudencias de la Corte Interamericana. Este libro ayuda bastante. Debe costar como 1,600 libros. No es 1,600 pesos el libro. No es un libro baratísimo, pero créanme que rápido va a desquitar su valor. Por ejemplo, en relación con este problema que estamos analizando, vamos a buscar si encontramos a... Aquí rápido nos da una sentencia interesante el libro. En el caso Hernández Ulloa contra Costa Rica, la Corte Interamericana dijo: respecto a las limitaciones permisibles sobre la libertad de expresión, hay que distinguir entre las restricciones que son aplicables cuando el objeto de expresión se refiere a un particular y, por otro lado, cuando es una persona pública. Entonces, pudiéramos buscar esta sentencia. Vamos a buscarla de una vez para verlo. Si me permiten, ahorita compartimos. Voy a compartir pantalla. Aquí en pantalla, ¿todos lo están viendo? Sí, maestro, se ve. Gracias. Sí, maestro. Tenemos el buscador de jurisprudencia de la Corte Interamericana. Digamos, el equivalente al buscador de jurisprudencia mexicana de la Suprema Corte. Aquí pueden ver hasta arriba el link. Es un link que les recomiendo que guarden, que es el buscador de jurisprudencia. Aquí, gracias a lo que el resumen del libro del magistrado Fernando García, ya sabemos qué vamos a buscar. Vamos a buscar el caso Herrera contra Costa Rica.
Son excepción. Bueno, creo que dio un poquito de problema aquí, aunque se supone que aquí no la debería dar. Creo que el problema es de la falta de, que con mi computadora es marca de las iMac, me ha dado problemitas con estos. Bueno, no lo encontramos así. ¿Cómo más lo podemos buscar? Dejo de compartir porque tenemos otra opción. Vamos a cambiarnos de servidor. Bueno, por lo visto, el problema es de incompatibilidad de mi web porque no me dijo lo mismo. Pero aquí ya vimos cómo podemos buscar. Digamos, así es como buscamos y vamos integrando nuestro acervo para tomar nuestra decisión. Digamos, es el esquema con el que trabajamos hoy y por eso podemos decir que la Constitución, el sistema constitucional, ahora está conjugado al derecho, tiene una fuente internacional. Nos regresamos a la presentación. Respecto de las sentencias de la Corte Interamericana, nuestro control, ya lo vimos, perdón. La Constitución tiene este problema de las restricciones constitucionales. Si la Constitución establece una restricción constitucional y la Convención no establece la restricción, en este caso es el caso en el que la Constitución sigue siendo suprema. Es suprema entonces la Constitución para este caso, las restricciones a los derechos humanos. Incluso si una jurisprudencia interamericana dice que no, hasta en ese supuesto, la restricción constitucional continúa siendo aplicable. Este tema lo manejó en un inicio el de bloque de constitucionalidad. Este autor francés, honestamente no sé cómo se pronuncia, y como no quiero parecer el señor presidente diciendo Beauvoir, no lo voy a pronunciar. Por cierto, tampoco sé pronunciar el apellido de la defensora Simón. Yo me conformo con llamarle Simón porque tampoco sé cómo se pronuncia su apellido. El bloque de constitucionalidad fue una acepción que tomó en principio la Corte para hablar de todo este nuevo parámetro. Aunque después se dieron cuenta que sí entró a América, Colombia lo tiene, pero no nos parecemos a Colombia, dijeron tenemos que tener un nombre propio. Y el nombre propio fue el parámetro de control de regularidad, en el que están Constitución, tratados y sentencias de la Corte Interamericana. Las sentencias de la Corte Interamericana
En un principio se dijeron, solo obligan si México es Estado parte. Si México no fue parte, solo pueden orientar. Evolucionó esto para el día de hoy decir, las sentencias de la Corte Interamericana son obligatorias. Todas las sentencias son obligatorias. ¿Por qué? Porque las sentencias son interpretaciones y ejercicios jurisdiccionales respecto a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el máximo intérprete de esta convención lo es la Corte Interamericana. Y aceptamos entonces esta obligatoriedad. ¿Qué tiene que hacer el operador jurídico mexicano, mexicana, para determinar si la jurisprudencia es obligatoria o no? Primero, verifica las razones del precedente. En la página de la Corte que les mostré hace unos minutos, pueden ver que hay una parte donde dice tipo de asunto que buscas. Lo voy a poner de vuelta, porque no me salgo, aunque no me deja avanzar para mostrar más. Voy a intentarlo. Aquí, si se fijan, tenemos buscar. Donde le damos tipo, podemos buscar ficha técnica. La ficha técnica son 2, 3 páginas, no es tan largo. Y en la ficha técnica de los asuntos, podemos darnos cuenta precisamente de este tema, de qué trata el asunto, cuál fue el motivo del conflicto, qué derechos se alegaron violados, cómo se defendió el Estado y qué definió la Corte Interamericana. Y así ya podemos decir, este asunto sí me sirve o definitivamente no es la respuesta para el problema que tengo. Entonces, para dársela una primera impresión del tipo de asunto y de qué trata el asunto, revisen esta parte donde dice ficha técnica. Nos regresamos a la exposición. Pues bien, entonces, lo tenemos de esta manera que lo estamos comentando. Tiene que revisar, entonces, el tribunal, el operador jurídico, las razones que motivan el precedente. Como les decía, una buena herramienta es la ficha temática. En segundo lugar, el operador debe armonizar la jurisprudencia interamericana con la nacional. Si no puede armonizarla, debe aplicar el criterio que más favorezca a la persona. La fuerza vinculante de las sentencias de la Corte Interamericana es el artículo 1 constitucional. Voy a dejarles un libro que ustedes pueden descargar de la biblioteca de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde vienen muchos de estos temas. Ya sea que lo quieran imprimir o no, lo pueden revisar, lo puse en el chat. Es un libro muy interesante, les recomiendo que lo revisen. Aquí en este libro habla del tema del bloque de constitucionalidad precisamente y de una crítica que se hace a la contradicción de tesis 293-2011. En relación con el artículo 133. ¿Qué pasa con el artículo 133?
El artículo 133 trae consigo un medio difuso de control de constitucionalidad, que es el control de convencionalidad. Veamos qué pasa. Las sentencias de la Corte Interamericana resultan obligatorias por el principio pacta sunt servanda. Se fundamenta en el artículo 26 de la Convención de Viena, en la que conocemos como el Tratado de Tratados, y en el artículo 68, epígrafe 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. México se adhirió a la Convención 24 de marzo de 1981 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 16 de diciembre de 1999. Y de ahí a la fecha, pues México ha recibido varias condenas. De las más recientes, pues tenemos el de la señora defensora de derechos humanos, Digna Ochoa, que tendrá una implementación difícil porque una de las consecuencias de la sentencia del caso Digna Ochoa es que servicios periciales ya no dependa de las fiscalías, sino que sea un órgano autónomo. Y pues ya en el terreno del proceso penal vamos a ver si se modifica la Constitución o simplemente se modifica el Código Nacional de Procedimientos Penales, se establece un sujeto adicional a los que ya tenemos en el proceso, y pues sí tendremos una revolución en materia procesal por el tema de la prueba pericial. A ese punto significa cambios las sentencias de la Corte Interamericana. Dentro de los principios de los derechos humanos, los vamos a encontrar en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que digamos es nuestro primer antecedente histórico, donde ya estamos todos y todas, por lo que comentaba, gracias a la aportación de la señora Roosevelt, de Eleanor Roosevelt, porque aquí las mujeres ingresan al sistema. Se oye feo decirlo así, pero pues la historia es la realidad. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aquí hablamos de derechos individuales. Y después el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Aquí hablamos de derechos colectivos. Néstor Pedro Sagües, quién sabe por qué le puse 6 ahí, pero bueno, luego lo elimino. Dice que el derecho internacional es fuente del derecho constitucional. A partir del siglo XXI, por la globalización, el derecho internacional es una fuente del derecho constitucional. Hay dos dimensiones para afrontar las relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno. Una dimensión positiva que consiste en analizar la respuesta que ofrece cada uno de los ordenamientos acerca de la integración de las normas internacionales en el ordenamiento interno y cómo se posicionan en el sistema jurídico estatal, que es el ejercicio que acabamos de hacer. Y conforme al cual detectamos que los tratados internacionales confluyen, se conglomeran con la Constitución como fuente de los derechos humanos.
La segunda dimensión parte de teorías del dualismo y del imonista. Vamos a ver. En la concepción dualista tenemos dos ordenamientos distintos y separados. Los del derecho internacional regulan las relaciones entre los estados y el derecho interno las que presentan las personas, se presentan entre personas o entre el estado, súbditos, entre comillas, llamémosle entre los gobernados, ¿no? Que esto fue con lo que muchos estudiamos la licenciatura. Cuando veíamos Derecho Internacional Público, no sé si lo recuerden, que veíamos cómo se regulaban las relaciones entre Estados. Y no veíamos cómo las relaciones internacionales podían afectar a la persona. Después vimos Derecho Internacional Privado, pero pues muy, muy cerrado. Lo estudiamos así. No entremos en detalles de cuándo estudié Derecho Internacional Público o Privado, porque sí fue hace muchos ayeres. El Estado es soberano. El Estado establece la validez del orden constitucional y puede ser conforme con el internacional o no tener nada que ver con el derecho internacional. En el caso mexicano, el orden internacional es conforme con el derecho nacional. De hecho, se suman, se conglomeran, se aglutinan. Por los artículos 1 y 133 de la Constitución, para el caso mexicano, las normas internacionales se incorporan a nuestro sistema nacional y en consecuencia son de observancia obligatoria. Nosotros nos separamos por la reforma de 2011. En la concepción monista se establece que el sistema de derecho internacional es el que tiene prevalencia. Las normas jurídicas requieren la validez de normas jurídicas superiores. En un enfoque, tendríamos que el derecho internacional se traduce en la negación del derecho internacional cuando se establece un poder soberano absoluto. Y hay primacía al derecho internacional cuando el sistema nacional le da precisamente ese carácter. Nosotros estamos en un sistema en el cual somos cuasimonistas porque establecemos soberanía estatal de la Constitución, pero la establecemos nada más respecto de las restricciones constitucionales. Fuera de eso, la convivencia entre el derecho internacional y el derecho nacional no representa problema. ¿Qué artículos nos resulta pertinente trabajar para entender este tema que hoy nos tiene sentados, que es el de la Constitución y el derecho internacional? Los artículos 26, 27 y 46 de la Convención de Viena. El artículo 26, que sí lo acepta México, el de la Pacta Sunt Servanda, que todo tratado obliga a las partes y debe cumplirse de buena fe. El 27, que establece que el derecho interno no puede servir como pretexto para no atender las disposiciones de carácter internacional. Y aquí tenemos un problemota muy divertido. Les voy a platicar cuál problemota tenemos. Artículo 121.
México le costó mucho trabajo sumarse. De hecho, firmó con una especie de reserva, porque no se puede firmar con reserva ese tratado. El Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma es el instrumento internacional diseñado para castigar los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad. Es un tratado sumamente importante. México no le entró y a principios del sexenio de Vicente Fox lo firmaron de una manera que parece reserva. ¿Y qué fue lo que hicieron para que no les fuera reprochable esta firma? Modificaron el artículo 121 de la Constitución. Permítanme un ratito. Mi visión está muy mala. El artículo 21, perdón. El artículo 21 dice en su párrafo: el Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado, en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. México puso una restricción a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Dijo, caso por caso, yo te digo si acepto o no acepto tu jurisdicción. Y esto es grave porque México sí ha tenido crímenes de lesa humanidad, y si en algún momento se quisiera llevar a una de estas personas que ha cometido delitos de lesa humanidad, quedará en manos del presidente ver si lo pone o no a la aprobación del Senado de la República. Y este artículo, que está en la Constitución, en el artículo 21, de acuerdo al artículo 27 de la Convención de Viena, no puede invocarlo México. Como vemos, el artículo 27 dice: una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Aquí no se vale que digamos es de qué. No. Este convenio lo firmaste y el Estatuto de Roma no acepta las reservas. Entonces, lo firmaste, ahora te aguantas. Sí, Rocío, le escuchamos. Que tiene su manita levantada. Esta restricción se me hace grave, porque como usted dice, en México ha habido crímenes de lesa humanidad y aquí todo es impunidad, aquí todo está bien, aquí llámese como se llame el presidente Fox, Calderón, Peña Nieto, López Obrador o Díaz Ordaz o Salinas, siempre entre ellos se cobijan y todos se tapan. Y entonces, ¿dónde queda la aplicación de la justicia? Sobre todo cuando las muertes son, pues son una afrenta a la sociedad. Tenemos las muertas de Juárez, tenemos las masacres, tenemos el caso de Ayotzinapa, tenemos los muertos por COVID y pues todos son por negligencia y mucha gente cataloga estas muertes como crímenes de lesa humanidad. Y aquí no pasa nada. Aquí es el país de Foxilandia, se decía antes. Y considero que es grave que México ponga esos filtros, esos embudos, y se niegue a acatar lo que la ley internacional dicta. Sí, muchas gracias por su aportación, compañera. Coincido totalmente con usted. Y podremos decir Foxilandia, Amlolandia. Yo creo que la silla presidencial trae consigo alteraciones de la percepción, porque cada presidente, Calderón sentía que íbamos ganando la guerra contra el narco. Yo la verdad nunca noté que la fuéramos ganando. O sea, cada presidente ha tenido su alucinación. Ya, y al margen de este tema, ¿por qué México dice yo no le entro a la jurisdicción, o sí pero no, a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional?
Porque la Corte Penal Internacional tiene dos reglas que nosotros no tenemos. Regla 1, no hay prescripción para estos delitos. Nosotros decimos, no, si hay prescripción, pues entonces no le damos seguridad jurídica a nuestros malhechores. Y punto 2, dice la Corte Penal Internacional, yo puedo desconocer la cosa juzgada nacional. Por ejemplo, se juzga a Peña Nieto por X o Y acto de corrupción y se le juzga entre comillas. ¿Por qué? Porque se le preguntó al pueblo, a la sociedad, ¿quieres que se le juzgue al señor Peña Nieto? Y pues pasó sin pena ni gloria esa consulta. Y entonces, el día de mañana, el señor Peña Nieto pudiera decir, a mí ya no me puedes juzgar, el pueblo dijo que no. Y esto se creó para generar impunidad. La Corte Penal Internacional puede decir, si lo que tú hiciste, Estado, es para que no se juzgue o para que se juzgue de mentiritas, yo no te voy a reconocer tu cosa juzgada. Yo voy de vuelta y ahora sí vamos a juzgar realmente a la persona. Entonces México dijo, no, es que nosotros somos muy respetuosos de los derechos humanos, somos muy respetuosos de la garantía non bis in idem y no podemos aceptar que tú, Corte Penal Internacional, mañana nos desconozcas nuestra cosa juzgada. Esa fue la razón de México por la cual entró, pero no entró. ¿Por qué no entró? Porque puso en el artículo 21 una porción normativa conforme a la cual si quiero te lo entrego, Corte Penal Internacional, si no quiero no te lo entrego. Y a pesar de que el Estatuto de Roma dice, este estatuto no admite reservas, no admite peros, lo firmaste, te aguantas. Y sí lo firmó Fox. Tendríamos ahí esta situación. El artículo 46 de la Convención establece que las disposiciones de derecho interno concernientes a la competencia para celebrar tratados implican el consentimiento del Estado en obligarse al tratado. El hecho de que el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado haya sido manifestado en violación de una disposición de su derecho interno, no podrá ser alegado por dicho Estado como vicio de su consentimiento, a menos que sea manifiesta y afecte a una norma de importancia fundamental para su derecho interno. Una violación es manifiesta si resulta objetivamente evidente para cualquier Estado que proceda en la materia conforme a la práctica usual y de buena fe. Estos tres artículos nos permiten concluir que las convenciones de Viena adoptaron una concepción monista, donde se le da preeminencia al derecho internacional, con excepción de la violación manifiesta. Y es aquí donde vamos a hablar de las que conocemos como las normas de jus cogens. Y las normas del jus cogens sí las ha aceptado y sí las ha reconocido la Suprema Corte de Justicia de la Nación de nuestro país. Las normas de jus cogens, digamos, estas son las normas supremas, que no admiten ser inobservadas por ninguna otra norma nacional o internacional, y que en el caso de violación o desconocimiento, el acto o la norma que las viola, las transgrede o las inobserva, se entienden nulas. Entonces, México participa de este carácter monista al punto que ha reconocido a las normas de jus cogens. Estoy siendo muy pendiente del horario por aquello de no excederme. Según mi reloj son 6:27. Cuando me hizo la invitación nuestra querida amiga, la maestra Gaby Leo, directora de la Facultad de Derecho para esta charla, me dijo que era de 5 a 6:30, entonces para no excederme en el tiempo, concluyo a reserva de resolver todas las preguntas que les resulten necesarias de ser despejadas. Muchas gracias, espero preguntas e intervenciones. Gracias. Gracias, maestro. Solo está pendiente. Adelante, por favor. Si tienen alguna pregunta, pueden formularla en este momento. Gracias. Yo tengo una pregunta. Sí. De acuerdo a la Convención de Roma, donde dice que lo suscribiste, te aguantas, y dice que
se hace efectiva la sanción. Yo tengo una pregunta. Yo recuerdo que cuando se encarceló al hermano de Salinas de Gortari, a Raúl Salinas, después de que lo dejan libre, le regresan todo su haber patrimonial obtenido de manera ilícita. En el caso del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, está en la cárcel, pero ¿de qué nos sirve a los veracruzanos si no existe reparación del daño? No se regresó todo lo que se desapareció, y si se regresa al SAT, no regresa fueron impuestos pagados por los veracruzanos y no regresan. Entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros que estén en la cárcel si no hay reparación del daño, si no vemos que se nos regresen nuestros dineros que fueron desviados del patrimonio de los veracruzanos? ¿De qué sirven en este caso? La Corte Interamericana puede obligar a la devolución y sobre todo a que regrese a las arcas del gobierno de Veracruz. Sí se pueden hacer ciertas cosas. De hecho, en recientes días he platicado con un amigo sobre un asunto que pretendemos llevar. Es una manera distinta de injusticia, pero coinciden en el dolor y en el malestar que provoca el asunto que nos comenta Rocío. En 1960 y tantos, un ejido muy pobre en el estado de Baja California, cercano a Mexicali, le otorgan tierras. Dicen, ten tantas hectáreas. No le dan el número de hectáreas que estaban previstas en la resolución presidencial, la resolución rotatoria, ni eran de la calidad que les prometieron la resolución rotatoria. En lugar de una tierra para cosechar, les entregan tierras areniscas que ni siquiera para guardar ganado servían. Estos ejidatarios dicen, bueno, pues si esto nos dieron, pues vamos a trabajar sobre esto, con mucho trabajo y con préstamos. Recuerdan que antes existía el banco. El Banco Rural. Sí, un banco rural, el Banobras y el Banejército. Pues con préstamos que fueron obteniendo de ahí y dando porcentajes de sus cosechas, rehabilitan las tierras. Y las tierras que eran prácticamente desérticas se convierten en muy buenas tierras para la explotación y para el cultivo. Cultivaban algodón y este algodón lo vendían en Estados Unidos y les iba muy bien. Esta comunidad floreciente, que ya una vez que se levantó y que logró trabajar, Estados Unidos le pide a México, necesitamos un canal. Y dijeron, pues donde están estos pobres ejidatarios. Y les meten una brecha que provoca que sus tierras se hagan desérticas por la brecha que les metieron, que no era así como que vamos a hacer un surquito, no, fue una brecha tremenda. Y les provoca la deserción de sus tierras. No podían cultivar y entonces dicen, pues no estás cultivando, vámonos, resolución expropiatoria. Les quitan las tierras y no les dan indemnización. Hemos estado promoviendo varios amparos y definitivamente ya vimos que a nivel nacional no vamos a conseguir nada. La situación es que para acudir a la justicia interamericana necesita primero cumplirse y desahogarse la justicia nacional. ¿Qué vamos a reclamar ante la Corte Interamericana? Resarcimiento, y un resarcimiento que es, tú debiste entregarme tantas tierras, no me las entregaste. Entonces, punto número 1. Punto número 2, del cachito que me entregaste, porque no me diste todo, lo que me entregaste no eran tierras con vocación para la agricultura, lo que me obligó a que yo, ejido, trabajara para darles esa vocación. Entonces, ahí va, tercer reclamo. Cuarto reclamo, sin preguntarme y habiendo otras opciones, abriste una brecha en mis tierras que significó en que regresaran a su vocación original, ser tierras desérticas. Y por ponerles un ejemplo, cuando fuimos a revisar las tierras, donde estaba la escuela del poblado, la tierra llega justamente al techo de la escuela. Se tragó la tierra a todas estas
construcciones del ejido. Y pues obviamente también vamos a pelear, indemnízame porque perdimos esto, y estamos hablando de indemnización que va a incluir 3 generaciones. Es más, hay uno, el que es el líder de este ejido, que es un señor que presume, al menos por edad seguramente sí pasó, que presume peleó auténticamente en la revolución. Que llegue la sentencia no va a llegar para estos ejidatarios. Muchos de ellos morirán desafortunadamente en el transcurso, pero vamos a buscar este resarcimiento económico y disculpa del Estado mexicano frente a esta comunidad. ¿Qué podemos hacer en estos otros casos donde se está juzgando a servidores públicos por corrupción y esta corrupción se tradujo en un empobrecimiento para el pueblo, para Veracruz? Naturalmente estamos hablando de un gobernador que desafortunadamente nadie puede defenderlo. Yo creo que ni su mami, si todavía vive. Sí tenemos estos mecanismos, tenemos acciones colectivas en los que podemos trabajarlo en adición a la materia mercantil, y sería fabuloso, aprovechando que ya aquí tenemos a personas de la Facultad Libre de Derecho, trabajar sobre acciones colectivas para este tipo de resquebrantos. Con mucho gusto lo podemos trabajar. Hay acciones colectivas en el Código Federal de Procedimientos Civiles, pero también hay otro tipo de acciones colectivas para asuntos como el que nos pregunta Rocío, que será un placer que podamos trabajar en un pequeño, sí necesitaríamos un cursito de 2-3 tardes, y pues para mí sería un honor que pudiéramos desarrollarlo. Así que les dejamos la espinita para que lo trabajemos en un futuro, espero no muy lejano. Muchas gracias, maestro. Una pregunta a la facultad. ¿Cómo puedo acceder a la grabación de esta clase? Les vamos a estar compartiendo el link de nuestra página de YouTube, que esperamos que se suscriban. Y ¿sí? Ahí vamos a estar subiendo la conferencia. De hecho, ahí hay varias conferencias que se han impartido a lo largo de este año y del año pasado por parte de la Facultad Libre de Derecho. Muchas gracias. A ustedes. ¿En el grupo de WhatsApp lo van a compartir? Pregunta? ¿En el grupo de WhatsApp lo van a compartir? Sí, también en el grupo de WhatsApp se va a compartir. Gracias, muy amable. ¿Cómo puedo tener el número de WhatsApp del maestro? ¿Maestro? Sí. Comparto mi número de WhatsApp. Este es 473-137-0011. Sí, ya lo anoté. Ahí estoy a sus órdenes. Les agradezco muchísimo a la Facultad Libre de Derecho, a la maestra Bisaí, a la maestra Gaby Leo, la invitación, y espero sigamos trabajando en futuros proyectos académicos. Muchas gracias también al grupo por su calurosa bienvenida y por la oportunidad de platicar con ustedes esta tarde. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. A nombre de la Facultad Libre de Derecho de Guanajuato, del doctor Anatolio González Emigdio, quien es director general de INADEG Ciudad de México, y de la directora, la maestra Gabriela Leolín Vázquez, le damos las gracias por haber estado con nosotros esta tarde y haber compartido sus conocimientos con todos nosotros. Les agradecemos a todos los participantes por tomarse este tiempo y sobre todo por también compartir sus comentarios tan importantes esta tarde. Muchas gracias. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en la página de Facebook, por medio de WhatsApp, por medio de nuestra página de Instagram, nuestra página de Twitter, para que nos sigan, para que sigan las recomendaciones. Todo este mes vamos a estar compartiendo algunas conferencias. También los invitamos próximamente el 28 de abril, en el marco del festejo del Día del Niño, al webinar El Derecho a la Educación de los Niños y las Niñas con Discapacidad, por parte de la maestra María Malvin Flores y de la licenciada Josefina Mejía.
También los invitamos el 3 de mayo al diplomado perito en grafoscopía y grafología forense, el 6 de mayo al curso de juicio oral familiar, 11 de mayo tenemos el curso Cambios en la Ley de Impuestos sobre la Renta, en donde por supuesto estará participando el maestro Jorge Arturo. El 16 de mayo al diplomado en prevención y diagnóstico del abuso sexual con la maestra Wendy Ledesma. El 18 de mayo, el curso El dictamen pericial en el juicio oral penal con la maestra Luisa Plovín. El 24 de mayo, el diplomado perito en psicología jurídica con la maestra América y el doctor Julio Ledesma. Muchísimas gracias. Estén al pendiente, también estaremos publicando otras conferencias que se van a estar impartiendo durante el mes de mayo y les agradecemos a todos por esta tarde. Excelente tarde a todos. Gracias. Gracias. Gracias, hasta pronto. Gracias.